Antecedentes. Desde la época del Imperio Romano funcionaban sistemas basados en un metal, monometálicos, oro, plata o bimetálicos, oro y plata. El oro y la plata eran activos de reserva del sistema y se acuñaban monedas en ambos metales. En el Imperio Romano se fijó 12 unidades de plata por cada unidad de oro y a mediados del siglo XIX esta estaba fijada por 15 unidades de plata por cada unidad de oro. Para luchar contra la subida de los precios, los países bimetálicos fueron cambiando a un sistema monometálico, oro, a lo largo del siglo XIX. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que puede devolver al poseedor de sus billetes la cantidad de oro representada en ellos. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada por una parte de oro y otra de plata. El periodo del patrón oro clásico, 1875-1914. En este periodo, los flujos internacionales de bienes y capitales eran relativamente libres. Londres constituía el centro financiero mundial. En cada país se establecía el valor de su unidad monetaria en términos de oro. También, los gobiernos garantizaban la convertibilidad de los billetes en metal. La cantidad de oro, a su vez, estaba directamente vinculada con los resultados de la balanza de pagos. En consecuencia, un superávit en la balanza de pagos conducía a una entrada de oro y un incremento en la oferta monetaria. Entonces, un déficit en la balanza de pagos resultaba en salida de oro y la reducción del circulante. Los tipos de cambio entre diferentes monedas reflejaban simplemente la proporción entre las cantidades de oro correspondientes a cada unidad monetaria. El oro en aquel tiempo constituía lo que hoy llamamos la base monetaria, la cantidad de dinero que circulaba en cada país, o sea, la oferta monetaria, estaba limitada por la cantidad de oro en manos de la autoridad monetaria. A continuación, dos terribles gemelos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los agentes económicos de las empresas y los bancos de los Estados Unidos buscaban de la forma de preservar sus intereses, por lo cual recomendaron dureza fiscal con rigidez monetaria para controlar la inflación y sostener el tipo de cambio del país en cuestión. El sector público estableció que los problemas centrales estaban constituidos por la alta inflación o el desequilibrio fiscal. Gracias a la dinamización de la economía, se terminó sublevando la recesión de la economía. El patrón oro. Reglas de cambio estrictas y fuerte movilidad de capitales en los años 1870 y 1914. El patrón oro internacional, sistema en el cual el valor de cada moneda se define por su contenido en oro, apareció hacia 1870 en la Gran Bretaña. Este sistema se implantó en Europa de manera espontánea y empírica y nunca fue institucionalizado. La Gran Bretaña siempre había vinculado la libra esterlina más al oro que a la plata desde finales del siglo XVII, porque la relación oficial entre el valor del oro y la plata era más favorable en este país que en los otros, de tal suerte que los individuos enviaban el oro a Gran Bretaña y sacaban la plata. El vínculo entre la libra esterlina y el oro tuvo una importancia crucial. La primacía adquirida durante el siglo XIX por la Gran Bretaña en la industrialización y el comercio internacional aumentó el prestigio del metal vinculado a este país preponderante, que tuvo la ventaja adicional de no sufrir invasiones, lo que forzó su imagen de modelo de seguridad y prudencia financiera. Otro hecho importante reafirmó el prestigio del oro. Los descubrimientos del metal a mediados del siglo XIX en California y Australia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la influencia de Londres en las condiciones de crédito de todo el mundo era tan
predominante que casi se podría afirmar que el Banco de Inglaterra era el director de la Orquesta Internacional, modificando las condiciones a las que estaba dispuesto a conceder crédito, ayudando por su propia disposición a variar el volumen de sus reservas de oro y la falta de disposición de los demás a variar el volumen en las suyas. Podía en gran medida determinar las condiciones de crédito que prevalecían en los demás sitios. Para terminar, la guerra de 1914 a 1918 provocó una inflación, un resultado del curso forzoso de los billetes, que aumentó los montos de los saldos exteriores a un nivel tal que el acervo de oro mundial resultó insuficiente para pagarlos, a menos que se hubiera devaluado la mayoría de las monedas respecto al oro. Además, el oro fluyó a Estados Unidos y se concentró durante la guerra como resultado de una modificación profunda de la estructura de la balanza de pagos en 4 años. Estados Unidos pasó de ser un país deudor a uno acreedor. Esto generó una distribución asimétrica del oro, ya que no permitiría que los países europeos aseguraran los pagos de sus saldos en oro. Las consecuencias no se hicieron esperar. Se abandonó el patrón oro en escala internacional. Características del patrón oro. Como punto A, tenemos que el 9% de la unidad monetaria nacional estaba definida en términos de determinada cantidad de oro. Como ejemplo, podemos decir que el peso oro argentino, de acuerdo con la ley de 1130, contiene 1.45 gramos de oro fino. Punto B. La relación de equivalencia o la paridad monetaria se obtenía al comparar el contenido de oro de dos monedas cualesquiera que participaban dentro del mecanismo. Como ejemplo, tomando los datos del punto A, resulta que un peso argentino es equivalente a 1.6334 dólares americanos. Punto C. Los medios de pagos internos constituidos por billetes del Banco Central eran convertibles en oro en forma irrestricta. En la época que la Argentina estaba asociada a las reglas del patrón oro, operaba la caja de conversión que cumplía la función de entregar billetes de curso legal por monedas de oro o viceversa. Punto D. En cada país, la emisión de billetes por parte del organismo emisor estaba regulada estrictamente en función de las existencias de oro. Si la cantidad de billetes aumentaba, era como consecuencia del crecimiento del stock de oro. Las reservas de oro eran equivalentes a la cantidad de billetes en circulación en base a la proporción señalada en el punto anterior. Punto E. La convertibilidad de las monedas que participaban en el sistema quedaba asegurada en los tipos de fijos de cambio, es decir, por la paridad entre las monedas mediante la libertad de importación-exportación de este metal. Conclusiones. La moneda de cada país estaba definida en términos de una cantidad fija de oro. Las autoridades monetarias de cada país, bancos centrales, estaban obligadas a comprar y vender oro en cantidades ilimitadas y al precio fijado, a fin de asegurar que los billetes que se emitirían estuvieran respaldados 100% en oro, aunque procuraban que no se presentara una excesiva demanda de convertir billetes en oro. Así también había libre acuñación de oro metálico y fundición de monedas de oro. Por último, el oro circulaba libremente dentro y fuera del país en monedas o en barras. En virtud de estos principios, entre los países con patrón oro, los tipos de cambio se determinaban de acuerdo al contenido relativo de oro de sus respectivas divisas, y los países se comprometían a convertir sus divisas en oro al precio establecido. Los movimientos relativamente libres de oro a través de las fronteras determinaban el ajuste de la balanza de pagos, el llamado mecanismo de ajuste automático. El buen funcionamiento por un tiempo del patrón oro se debió sobre todo al auge del capitalismo en esos años, a la falta de conflictos bélicos importantes y de desajustes económicos de la magnitud y consecuencia de los que se presentaron entrando el siglo XX.